Bienvenidos a esta sesión. En esta ocasión vamos a trabajar el estadístico prueba de F o prueba de Fisher para comparar dos varianzas. Antes hemos trabajado prueba de Z y prueba de T y en esta se comparaba la forma en la que se comportaban las medias, una con respecto a la otra, pero en esta ocasión trabajaremos las varianzas de dos poblaciones independientes o de dos muestras independientes, ¿sí? Este estadístico tiene una forma de distribución un poco distinta a la que hemos revisado antes. Les muestro la imagen y les comento, ¿no? Fíjense que están todos los datos cargados a la derecha, es decir, tiene una forma en la que la curva se muestra sesgada a la derecha. Esto es porque solo presenta valores positivos. ¿Por qué presenta valores positivos? Porque estamos trabajando con varianzas y las varianzas son valores elevados al cuadrado. Por lo tanto, siempre estarán presentando valores positivos. Por eso tiene esta forma de distribución distinta a las que hemos visto antes. Bien, entonces, aquí, al estar cargados a la derecha nuestros datos, nuestras hipótesis serán planteadas como para una hipótesis unilateral de cola superior, es decir, a la derecha, ¿no? Entonces, mi hipótesis alternativa debe de ser planteada en que la varianza del grupo 1 es mayor que la varianza del grupo 2. Estaré probando, ¿no?, que la varianza de mi primera población o mi primera muestra es mayor estadísticamente que la varianza encontrada en el grupo 2. En el caso de la hipótesis nula, que es lo contrario, pues plantearemos lo contrario, ¿no?, que son iguales las dos varianzas o que la varianza del grupo 1, muestra 1, es igual a la varianza del grupo 2, muestra 2. Una vez que hemos planteado la hipótesis, recuerden, de cola superior, ¿no?, vamos a trabajar el estadístico de prueba o la F calculada o F observada, ¿no? Aquí tenemos que es un estadístico bastante sencillo porque resulta en una división. Podemos dividir las varianzas de la población 1 entre la población 2 o la varianza de la muestra 1 con la varianza de la muestra 2, ¿no? Siempre hay que cuidar de colocar el valor superior o el valor mayor en la parte del numerador de esta división. Es decir, la varianza que tenga más datos, más valor, perdón, será la que estará dispuesta aquí en el numerador. Y es muy sencillo de realizar ese cálculo, solo una división, pero además tenemos que establecer también nuestros valores críticos y áreas de rechazo, es decir, esa F observada, F calculada, la vamos a comparar con una F crítica. Acuérdense que el valor crítico es ese límite entre el área de aceptación y el área de rechazo de la hipótesis nula o de la hipótesis alternativa, ¿no? Entonces aquí tengo el valor crítico trazado, todavía no tiene datos porque estamos viendo el ejemplo general, pero vean ustedes que el valor crítico o F crítica se calcula a partir de los grados del numerador, grados de libertad del numerador y del denominador. Y obviamente hay que establecer nuestro nivel de significancia, puede ser 0.05 o puede ser 0.01. Yo les he compartido ya las tablas de F para ambos casos, para ambos niveles de significancia, 0.01 y 0.05, y ahí pueden utilizarlas cuando realicen sus pruebas de F. Bueno, les comento entonces, este valor crítico está delimitando el área de aceptación de la hipótesis nula a la izquierda y el área de rechazo de la hipótesis nula a la derecha. Es decir, todos los valores que sean, si mi F observada resulta menor que el valor crítico, pues tendré que aceptar la hipótesis nula. Por el contrario, si resulta mayor, tendré que aceptar la hipótesis alternativa o rechazar la nula, ¿no? Es lo mismo. Bueno, ¿cómo se calcula F crítica entonces? Les decía, con el valor de significancia, es tabla con su valor de significancia, y los grados del numerador y los grados del denominador. Los grados de libertad para ambos casos, numerador y denominador, se calculan restándole al número de observaciones o a la cantidad de individuos en la muestra 1, ¿sí? Acuérdense que esto es para ver la restricción que tenemos en el error al calcular nuestros estadísticos. Entonces, grados de libertad del numerador es igual al número de elementos de la muestra menos 1 y los del denominador es igual número de la muestra menos 1, ¿sí? ¿Qué hago con los grados de libertad? Me voy a ir a las tablas, al valor de significancia que haya elegido y en las columnas voy a buscar los grados del numerador y en las filas voy a buscar los grados del denominador. Donde se crucen ambos grados, ¿no?, de libertad, ese valor va a ser mi F crítica. Ese valor va a ser el que voy a colocar aquí en este gráfico, ¿no?, como valor crítico. Después de que ya tenga tanto mi F observada o calculada como mi F crítica, lo que voy a hacer es establecer la regla de decisión y esta siempre va a ser así, ¿no? Rechazar la hipótesis nula si F observada es mayor que F crítica. Por el contrario, voy a tener que aceptar la nula o no rechazarla, pues si la F observada resulta menor o igual que la F crítica.
Y concluiremos entonces cuando esto suceda, si por ejemplo tengo que rechazar la hipótesis nula, si el valor de f observada resulta mayor que f de tablas, las varianzas entonces resultan distintas. Si el valor de f observada resulta menor que la f de tablas, entonces las varianzas resultan iguales, ¿no? Esas son las formas en las que concluimos y además establecemos nuestra regla de decisión. Pero ahora vamos a realizar un ejercicio para que ustedes puedan observar cómo se realiza realmente el cálculo, ¿no? Entonces aquí les tengo un ejemplo en el que se determinó la amilasa en dos grupos de pacientes o de personas. Un grupo estaba hospitalizado y el otro grupo no estaba hospitalizado. Aquí están los datos. Mi número de hospitalizados fueron 22 personas y de los no hospitalizados fueron 15 personas. Aquí tengo grupos muestrales de tamaños distintos, ¿no? Número de elementos distintos. Y tengo sus varianzas, las varianzas obtenidas a partir de la contabilización o determinación de la amilasa en sangre dada en miligramos. Bueno, resultó que mi varianza de los hospitalizados es 1600 y la de los no hospitalizados es 1225. Si ustedes se acuerdan, la varianza también la puedo reducir o convertir en la desviación estándar, aquí identificada con S, cuando le saco la raíz cuadrada, ¿no? O es decir, la desviación estándar es igual a la varianza al cuadrado, es igual, perdón, a elevar al cuadrado esa desviación estándar, esa va a ser la varianza. Entonces, aquí tengo mis datos de 40 y 35 que me dicen, ¿no? Que los datos de determinación de amilasa, en el caso de los hospitalizados, están por arriba y por debajo de la media en 40 miligramos, varianza grande, ¿no? Y en el caso de los no hospitalizados, está en 35 por arriba y por debajo de la media, lo cual, aparte de tener tamaños diferentes en las muestras y tener estas dos desviaciones un poco amplias entre ellas, pues me indicará que es necesario que calcule el estadístico F para poder saber si hay una diferencia realmente significativa entre la varianza del primer grupo y la varianza del segundo grupo. Entonces vamos a plantear nuestra hipótesis, primer paso, ¿no? Mi hipótesis alternativa será que la varianza en la determinación de amilasa en el plasma de una población de personas hospitalizadas es mayor a la de las personas no hospitalizadas. Entonces aquí representada, hipótesis alterna, es la varianza del grupo hospitalizado es mayor que la varianza del grupo no hospitalizado, ¿no? Y la hipótesis nula, lo contrario, ambas varianzas son iguales. Bien, ahora ya que hemos planteado la hipótesis, vamos a calcular nuestra F observada o F calculada. Es una división, es muy sencillo, nada más hay que colocar la varianza 1 es aquella que es la mayor y la varianza 2 es la que es la menor y va en el denominador, ¿no? En su libro de Excel que les he compartido, que se llama prueba de hipótesis, ustedes tienen por ahí la hoja que dice prueba de F. Entonces, aquí nada más vamos a realizar la división, lo pueden hacer también en la calculadora, es bastante sencillo. Me voy a colocar aquí sobre el estadístico que dice, perdón, sobre el encabezado que dice F o F observada y voy a colocar un igual. Y después voy a seleccionar la varianza del grupo 1, que es 1600, sí, aparte que es la mayor varianza, y la voy a dividir con una diagonal entre la segunda varianza, ¿no? 1225. Y obtenemos esa división y el valor es 1.3. Entonces, mi F observada tiene un valor 1.3. Vamos a aprovechar para calcular aquí de una vez los grados de libertad. Ya les he comentado antes que los grados de libertad son el número de elementos de la muestra menos 1. Para ambos casos, tanto para el denominador como para el numerador, es decir, para la muestra 1 y la muestra 2. Entonces me coloco aquí en el encabezado que dice grados de libertad del numerador, que va a ser la muestra 1, entonces voy a tomar igual, después voy a colocar el 22, que son los elementos de la muestra 1, y le voy a restar 1, menos 1. Y después voy a calcular los grados de libertad del denominador, entonces me coloco aquí bajo el encabezado, escribo igual, selecciono mi número de elementos de la muestra 2, 15, y le resto 1. Entonces aquí ya tengo mis grados de libertad, 21 y 14. Ahora, con estos datos, vamos a ir a la tabla de F y voy a buscar en las columnas mis grados de libertad del numerador. Aquí yo tengo los datos ya resumidos. Esos grados de libertad son 21. Entonces aquí me ubico en la columna que dice 21. He seleccionado un valor de alfa de 0.05 o una confiabilidad del 95%. Por eso estoy usando esta tabla. Si hubiese seleccionado un valor de alfa de 0.01, tendría que usar la segunda tabla que también ya les proporcioné. Pero bueno, esta es la de 0.05. Entonces me ubico en las columnas y busco el valor de los grados de libertad del numerador, que son 21, y después en las filas busco los grados de libertad del denominador, que son 14. Entonces aquí tengo 21, fila 14,
y se cruzan estas dos, fila y columna, y tengo aquí el valor 2.377. Este valor es mi F crítica. Entonces, he calculado ya mi F crítica, he calculado mi F observada, y ahora voy a trabajar la zona de aceptación y rechazo de la hipótesis nula. He trabajado aquí en un gráfico la colocación de mis valores críticos y mi valor de F observada. Entonces, vean aquí, la línea azul representa el valor de F crítico. 2.377 es la F de tablas, ¿no? Y en el caso de la F observada es 1.3, la he colocado a la izquierda de la línea azul, justamente porque es un valor menor de 2.377. Acuérdense ustedes que el valor crítico me delimita la zona de aceptación y de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, todo lo que está a la izquierda o que resulte menor que el valor crítico, que la F de tablas, pues es la zona de aceptación de la hipótesis nula. Ya de entrada estamos viendo que 1.3 cayó en la zona de aceptación de la hipótesis nula. Acuérdense que mi hipótesis nula es que ambas varianzas son iguales, ¿no? Estadísticamente iguales. Bueno, la regla de decisión. Tenemos que rechazar la hipótesis nula si la F observada es mayor que la F crítica o la F de tablas. 1.3 es mi F observada y 2.377 es mi F de crítica. Vemos que no resultó menor, al contrario, perdón, no resultó mayor, al contrario, resultó menor. Entonces, como la F crítica aquí en la conclusión o F de tablas es 2.37 y esta es mayor que la F observada 1.3, entonces tengo que aceptar la hipótesis nula, ¿sí? Por lo que, pues, la determinación de amilasa en ambos grupos resulta que no hay diferencias significativas entre las varianzas de los dos grupos, es decir, ambos tienen casi la misma cantidad de amilasa en sangre, aunque haya alguna variabilidad y los tamaños de muestra sean distintos, ¿no? Para eso nos sirve la F, en este caso, el estadístico F, para comparar esas varianzas cuando a lo mejor nuestras medias son muy similares y nuestros grupos o tamaño de las muestras resultan bastante distintos. Muy bien, hasta aquí con la prueba de F. Espero que puedan realizar su ejercicio. Ya tienen también las tablas para que observen cómo son las distribuciones distintas cuando selecciono un valor de significancia 0.01 o un valor de significancia 0.05. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente video.